El 80% de los pacientes con gota abandona el tratamiento antes del primer año y casi todos lo hacen cuando dejan de tener el dolor. Ese error convierte una enfermedad completamente tratable en una enfermedad crónica que destruye articulaciones y daña el riñón. Hoy te explico los 3 errores que cometen la mayoría de los pacientes y los médicos con la gota, basado en la evidencia del Colegio Americano de Reumatología del 2020. Soy el Dr. Sebastián González, residente de Medicina Interna, y esto es Clinical Evidence MD. Hoy te presento un caso clínico muy típico, el de Marcos, un paciente de 52 años, hipertenso en tratamiento con hidroclorotiazida, obesidad grado 1, primera crisis de gota hace 3 meses. Ingresó por que tenía el primer dedo del pie derecho rojo, caliente, con un dolor insoportable y con un ácido úrico en sangre de 9,2. Le recetaron aropurinol. Hoy está de vuelta. La misma crisis con un ácido úrico ahora de 7,8. ¿Qué pasó? 3 errores y vamos a ver uno por uno. Error 1. Suspender el allopurinol cuando desaparece el dolor. El paciente dice, no, me deja de doler, ya es suficiente, se me calmó, lo suspendo. Marcos tomó el allopurinol 2 semanas. Le dejó de doler, dejó de tomarlo. El problema, la gota no duele la mayor parte del tiempo, pero los cristales de ácido úrico siguen ahí, depositándose tanto en las articulaciones, tendones y lo más grave, en el riñón. Cada vez que el ácido úrico sube y baja, esos cristales de ácido úrico se movilizan y desencadenan una nueva crisis, una crisis gotosa. El allopurinol no trata el dolor, trata la causa. Y la causa, el ácido úrico elevado, no duele hasta que ya hace daño. Las guías del 2020 del Colegio Americano de Reumatología son explícitas. Una vez iniciado el tratamiento hiporuricemiante, se mantiene indefinidamente. No es como un antibiótico que se toma 10 días y ya está. Y hay algo más que la mayoría no sabe. Las guías del Colegio Americano de Reumatología del 2020 dicen que se debe iniciar o se puede iniciar el allopurinol incluso durante las crisis gotosas. No hay que esperar a que pase el dolor. De hecho, esperar prolonga la inflamación. Eso sí, al iniciar el allopurinol se debe iniciar también el tratamiento con colchicina, el cual me va a tratar el dolor. No me va a disminuir el ácido úrico, pero me trata el dolor, que es lo más importante por lo que viene el paciente en ese momento. Error 2. Conformarse con el ácido úrico normal de laboratorio. Mi ácido úrico está en 7, el laboratorio dice normal, así que perfecto. Un error muy habitual. El segundo error es más sutil y lo cometen también los médicos. El rango de normalidad del laboratorio para el ácido úrico está entre 7 y 8, según el reactivo que use, pero ese no es el objetivo clínico del ácido úrico. El punto de saturación del ácido úrico en plasma es de 6,8. Por encima de esa cifra se precipita y se deposita. Por debajo de 6 se disuelve y se elimina. Ese es el objetivo, un ácido úrico menor de 6, no dentro del rango normal del laboratorio. Ahora en la evidencia, un estudio de seguimiento a 10 años demostró que los pacientes que mantienen el ácido úrico por debajo de 6 de forma sostenida en el tiempo tienen una remisión completa en el 88% de los casos. Los que se quedan en rango entre 6 y 8, dentro del rango de normalidad, tienen una nueva crisis gotosa en el 68% de los casos. Y si el allopurinol no llega al objetivo, incluso con la dosis máxima, existe un medicamento llamado Febuxostat, el cual me ayuda a eliminar el ácido úrico a través del riñón. El ensayo trial en Lancet en 2020, con más de 6,000 pacientes, demostró que es cardiovascularmente seguro en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa. Error número 3. Iniciar el allopurinol sin profilaxis antiinflamatoria, como le sucedió a nuestro paciente. Inició el tratamiento con allopurinol, pero no tenía tratamiento para el dolor, que fue la causa por la cual consultó. Este error explica por qué tantos pacientes que toman el allopurinol dicen que les sienta mal.
¿Qué pasa? Cuando el ácido úrico baja rápidamente al inicio del tratamiento, los depósitos de cristales ya formados se empiezan a movilizar. Eso puede desencadenar una nueva crisis de dolor en los primeros meses, especialmente si se empieza a dosis alta. ¿Cuál es la solución? Deberíamos de titular el halopurinol lentamente, iniciar con una dosis de 50 a 100 miligramos al día y no subir más de 100 miligramos cada 4 semanas, hasta alcanzar el objetivo, que sería 300 miligramos al día. No empezar con 300 miligramos inmediatamente. Segundo, y esto es obligatorio, según las guías del Colegio Americano de Reumatología, dar profilaxis antiinflamatoria los primeros 3 a 6 meses. La primera línea es la colchicina. Deberíamos iniciar con 0.5 miligramos al día. Sin esta profilaxis, el 40 al 60% de los pacientes van a tener una nueva crisis durante la titulación y va a abandonar el tratamiento. Ahora, volvemos con nuestro paciente, con Marcos. Presentó una nueva segunda crisis, ahora con un ácido úrico de 7,8. ¿Qué debemos hacer? El primer paso, tratar la crisis, tratar el dolor. Deberíamos iniciar con colchicina 1 miligramo ahora y una hora después con la mitad de la dosis, 0,5 miligramos. El segundo paso, el halopurinol no se suspende, se debe de mantener y allí deberíamos aprovechar para ajustarlo. Está en 7,8 miligramos, no está en el objetivo. Deberíamos de titular la dosis hasta bajarlo a menor de 6. El tercer paso, importante, tenemos un paciente hipertenso en tratamiento con hidroclorotiazida y esto es parte del problema. La hidroclorotiazida es un diurético tiazídico, como su nombre lo dice, que bloquea la excreción renal de ácido úrico. ¿Qué nos recomienda el Colegio Americano de Reumatología? Cambiarlo si es posible. En un paciente hipertenso, lo ideal sería el losartán, que es la alternativa ideal y además tiene un efecto hipoglucemiante. Y cuarto, deberíamos añadir colchicina 0.5 miligramos día como profilaxis durante los primeros 6 meses mientras terminamos de titular el halopurinol. En resumen, lo que debes recordar para ti, para tu práctica diaria y para el paciente, lo primero es el halopurinol es indefinido. No es el dolor desaparece y ya está, no, el dolor desaparecerá, pero la enfermedad seguirá allí. Los cristales se seguirán acumulando y podrán desencadenar una nueva crisis de dolor. 2. El objetivo del ácido úrico debe ser menor de 6, no en el rango normal del laboratorio. Y 3. La profilaxis con colchicina siempre los primeros 6 meses mientras titulamos el halopurinol. Sin la profilaxis con colchicina, la mitad abandona el tratamiento. Recuerden, en Clinical Evidence MD este canal fue creado para traerles a usted la mejor evidencia científica que hay, para quitar tantos mitos que hay actualmente en redes sociales. Toda la documentación, todos los artículos, los DOIs, las guías, se las dejo abajo en los comentarios, en la descripción del video. Y ya sabes, suscríbete, dale like. Cada semana trato de subir un video basado en problemas actuales, reales, con un lenguaje que sea acorde tanto para médicos como para pacientes que quieran estar actualizados y saber un poquito sobre sus enfermedades. Suscríbete, activa la campanita para no perderte el contenido que seguiré subiendo. Y recuerda, soy el Dr. Sebastián González, residente de Medicina Interna, y esto es Clinical Evidence MD. Saludos.